estúpida. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Estamos en Mercado por Expertos y es un placer, como todos los viernes, presentar a la City por Dentro TV en su ciclo 2018. Hoy con la ausencia de Gustavo Jorge Giralde, afectado de un cuadro gripal bastante fuerte que lo tiene a mal traer durante los últimos días, pero con la siempre invalorable presencia de Luciana Sinagua, a quien le damos los buenos días y el saludo pertinente. Lu, ¿cómo estás? Buenos días Carlitos, buenos días a todos. Empezamos la primavera, feliz día para todos y feliz día del estudiante también a todos los que nos están mirando, así que comenzamos un viernes diferente. Y que le mandamos un beso también con Luciana al lado, ¿no? Le mandamos un beso también a Gus y que se mejore prontito. Tenemos toda la información del mercado y las finanzas y como siempre también toda la información con respecto a sus mensajes, todos los mensajes de cariño y afecto que nos fueron llegando a nuestras redes sociales a través de toda la semana. Si bien tú dijiste y hablaste de economía y de finanzas, voy a decirte algo. Hoy no vamos a hablar ni de economía ni de finanzas. Hay sorpresa. En el imaginario vamos a mirarnos a un espejo y nos vamos a encontrar para saber cómo somos los argentinos, qué es la argentinidad, cómo nos ven el mundo a los argentinos y todo esto que tiene que hace que ver justamente de la argentinidad. De la mano del mejor, ¿eh? De la mano de un sociólogo. O sea, después de la pausa vamos a hablar con un sociólogo que nos va a contar un poco todo esto que resumimos en muy poquísimas palabras. ¿Te parece? ¿Hacemos la pausa? Me parece, vamos. Señor director, cuando guste. Planear un viaje, emprenderlo, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Aprovecha 10% de descuento y 6 cuotas sin interés abonando con Visa. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Cuando lo llamas, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Segundo bloque en la City por Dentro TV y tenemos algunos mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Todos los viernes nos saludan, así que un beso especial a Emi, Karina, Marcela, Graciela y José Carlos. En un ratito también más mensajes. Vos nos podés mandar el tuyo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @lacitipordentro. Ahora sí presentamos a nuestro invitado del día de hoy, el sociólogo José Antonio Foix. Gracias, Luciana. Y como bien decías, estamos con José Lofoy, un amigo. Un sociólogo, fundamentalmente profesionalmente, pero un amigo, antes que nada. Así que le damos las gracias a él. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte, y un placer estar junto a ti. Y dijimos al principio que no íbamos a hablar ni de economía ni de finanzas, pero digamos, de alguna manera, el hablar de la argentinidad en algo nos pega. O sea, por algo la economía y la finanza y un montón de cosas que nos suceden a diario a los argentinos, y en el correr de la historia, tienen que ver un poco con esto que vamos a empezar a comentar a partir de este momento. Así que te dejo la introducción a vos, digamos, y que nos pongas en tema de esto. Primero quiero mandar mis saludos a Gustavo, que se reponga pronto, y después muy generosos con la presentación. Luciana. Luciana, bueno. Para hablar de la argentinidad, se ha escrito mucho sobre este tema,
Mi cita obligada, mi bibliografía, digamos, preferida es la del doctor García Fanlo, que es un estudioso del tema, que estudió esto en muchísima profundidad. Y el término argentinidad, en términos históricos, hace muy poco que se está usando. Se empezó a usar a partir de 1910 y quien lo enuncia por primera vez no es precisamente un argentino, sino un filósofo español, Miguel de Unamuno. ¿Qué pasaba en 1910? En 1910, cuando se conmemora el centenario de la Revolución de Mayo, hay una reconversión de las condiciones de poder en aquel momento, de la época de la colonia. Porque habían pasado dos cosas venían pasando dos cosas muy importantes a partir de 1880 a 1890. En primer lugar, un gran crecimiento económico de la Argentina, o sea, un boom, como se dice hoy en día. Economistas de la época sitúan a la Argentina hacia principios del siglo XX entre las 6 primeras países del mundo. Algunas enciclopedias del momento hablaban que la Argentina hacia el año 2000 tenía que ser como Estados Unidos, un PBI que iba creciendo cada vez más. Eso por un lado. Y por otro lado, una gran corriente inmigratoria. A tal punto que, según los datos de la época, la población de inmigrantes era en el orden del 40% y en algunos lugares de la metrópoli de Buenos Aires superaba el 50% en determinados barrios. La mayor cantidad de inmigrantes vinieron de Italia y en este caso acá en Buenos Aires, en la capital mejor dicho, se afincaron en la zona de la Boca y había zonas que eran todos extranjeros. Entonces el problema de las clases dominantes, de las élites, era cómo gobernar a toda esa masa de gente. Entonces se tenía que reconfigurar la lógica de dominación que venía de la época de la colonia porque había cambiado todo. Un crecimiento grande, una población que cada día se multiplicaba. Entonces el primer marco teórico para pararse, para ver cómo se solucionaba este tema, lo hace desde el positivismo. El positivismo es una mirada sociológica, filosófica, que traduce todo en el cientificismo, todo pasa por la ciencia. Y en aquel momento, la mirada del positivismo era ver a la sociedad como un gran organismo y a las personas de diferentes razas. Habían razas superiores y razas inferiores. Las razas superiores eran las razas del norte de Europa, los ingleses, los alemanes, los austríacos, los suizos. Esa raza es la raza que tenía que emigrar a la Argentina y ser la clase dirigente, la que iba a designar los destinos del país, o sea, la cabeza de ese organismo. Correcto. El músculo, la clase trabajadora, tenía que ser las razas inferiores. ¿Cuáles eran las razas inferiores? Las del sur de Europa, españoles, italianos, griegos, polacos, árabes, turcos. Eso con esa visión desde ese punto de vista. Entonces, se empezó a trabajar y se rediseñaron dispositivos para hacer que todo eso fuera posible, para poder hacer gobernable a toda esa gente. Hablar de argentinidad era nada más ni nada menos que hablar de gobernabilidad. Se dispuso el servicio militar obligatorio, se rediseñó otro tipo de escuela, la higiene pública, la penitenciaría. ¿Por qué? Porque era difícil gobernar a todo eso. Era una mirada totalmente europeísta. Se pensaba que con esa cabeza de gente de otra raza, de raza superior, íbamos a lograr que el argentino medio, el argentino trabajador, iba a terminar teniendo la sutileza de un inglés, el refinamiento de un francés y la laboriosidad de un alemán. ¿Sí? Y se instala en ese momento el concepto patria. El concepto patria es el lugar donde hemos nacido o el lugar que adoptamos, ¿no es cierto? Entonces se hablaba de patriotismo y ser patriota era pensar de esa forma. No solamente esa mirada de la sociedad de diferentes razas, sino que lo que se buscaba es que las razas inferiores aceptaran como natural su condición. O sea, de una raza inferior nunca, un italiano nunca iba a ser un alemán, un español nunca iba a ser un inglés, así para decirlos en esos términos. Sí. Bueno, y en base a esa mirada se toman medidas económicas.
Pasan los años y a partir de 1920 hay una reconfiguración de esa mirada y se empieza a ver que a esa inmigración es la causa de todos los problemas nuestros. Y se vuelve a una mirada, se quiere volver, digamos, a la lógica del poder de la época colonial, o sea, la lógica del poder de la estancia, del cuartel Más local. y de la iglesia, bien conservadora y bien verticalista. Claro, se le decía a toda esa chusma de inmigrantes, como se lo nombraba en aquel momento despectivamente, que habían cambiado el idioma, pero es que es lógico. O sea, un polaco recién llegado, un árabe recién llegado, le costaba, ¿cómo se llama?, traducir al español. Claro. No se respetaba, digamos, la iglesia, se le contraponía la autoridad. ¿Por qué? Si bien los inmigrantes del sur de Europa era gente pobre, gente humilde de trabajo, no necesariamente era gente inculta. Vino mucha gente que tenía estudios, gente que ya tenía la práctica de trabajar en fábricas y sabía sus derechos. Vinieron socialistas, vinieron anarquistas, vinieron comunistas. Y todo eso, digamos, a las élites gobernantes de aquel momento le producían ruido, que alguien se les plantara. Entonces se empezó a demonizar, como se dice, a la inmigración. Y se instala, contrariamente a la mirada positivista, se instala el concepto de nación. Nación es distinto a patria. La nación es un conglomerado de gente que tiene la misma religión, la misma idea política, el mismo imaginario. O sea, tenemos dos casos casi recientes, que es la nación judía y la nación palestina. Hasta que no tuvieron un Estado no tenían patria, eran naciones. Entonces se empieza a hablar del nacionalismo. Y es un discurso que duró muchísimos años. Entonces, esas dos visiones, Carlos, a mi modo de ver, y espero haber explicado lo ocurrido en todos esos años, es que no han sido superadas todavía. Han pasado 200 años y nos encontramos todavía que el modelo va cambiando. Tenemos periodos donde decimos vamos a generar una industria nacional, sustitución, lo que se dice sustitución de importaciones. Viene otro periodo que importamos salvajemente y destruimos. En estos momentos que, digamos, el potencial futuro de los países va a pasar por la tecnología, la inteligencia artificial, le sacamos recursos a la ciencia, le sacamos recursos a la investigación. Entonces, creo que no hemos definido todavía el tema, Carlitos, sinceramente. Es mi humilde opinión. La explicación fue muy buena y nos quedó muy claro todo esto. Ahora, ¿cómo es el argentino? No me quiero excluir, tendríamos que decir cómo somos los argentinos porque hace más de 35 años estoy acá, ¿no? Pero, digamos, para que nadie pueda decir cómo es el argentino. Mirá, los argentinos tenemos algunas características que nos marcan muy de lleno, pero más que el argentino es el argentino de clase media. Ah, bueno. El argentino de clase media tiene algunas características que, por ejemplo, es consumista compulsivo. Siempre quiere estar a la moda de todo y ser el primero en todo. Y vos fíjate con qué fervor abraza las modas. En un momento, ¿te acordás? Hace unos años atrás se pusieron de moda los videoclubes. Éramos todos cinéfilos, ¿sí? Después vino las canchas de pádel. Acordate que todos jugábamos al pádel. Sí. Había en una manzana había dos. Exactamente. Y ahora es común encontrarse un grupo de gente que estén hablando de las últimas series, de Netflix, de esto, de aquello, porque es consumir eso, es estar al frente de eso. Y la clase media tiene el tema clase media es aspiracional. ¿Por qué? Han pasado tantas cosas con la economía, tantas inflaciones que han ido sacándole poder adquisitivo al salario real, que la clase media se han visto obligados a cementarla. Hoy tenemos clase media alta, clase media baja, y en la medida que siga esta situación van a tener que sacar otra categoría también. ¿Por qué? Porque depende de la forma que vos lo mides. Una persona, vos le preguntás y la mayoría te va a decir que quiere o se siente clase media. A lo mejor se siente clase media porque es una persona culta que tiene estudios, pero si lo medís por el lado de los ingresos, no es clase media baja o quizás sea pobre. Entonces, el tema de la clase media es un tema que
a nosotros nos tiene marcado, es muy aspiracional, el de la clase obrera quiere ser clase media, y el tema de la argentinidad es un tema exclusivamente de clase media, porque las clases altas siempre fueron extranjerizantes y la clase pobre lamentablemente no se cuestiona este tipo de cosas, ¿no? Después vamos a andar con más preguntas. Yo tengo un concepto de algunas cosas, pero prefiero que lo digas vos y después si hay tiempo avanzamos un poco en un coloquio que sea un poco más de ida y vuelta. ¿Cómo nos ven a los argentinos en el resto del mundo? Y mirá, una característica nuestra, nos ven muy narcisistas. Nosotros nos encargamos de, hablo en general siempre, ¿no es cierto? Por supuesto, de marcar la diferencia con otros países latinoamericanos. Nosotros no tenemos rasgos indígenas, nosotros somos europeos. Podemos ser un italiano, un árabe que habla francés pero se siente inglés. Siempre nuestra visión ha sido muy europeísta, siempre, 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 siempre. Bien, después me continuás y tengo un par de preguntas más. Hacemos la pausa, señor director, y venimos con mucho más. José Antonio Foix, sociólogo, hablando de la argentinidad. Pausa. Planear un viaje, emprenderlo, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Aprovecha 10% de descuento y 6 cuotas sin interés abonando con Visa. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Cuando lo llamas, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Último bloque en la 7x TV y tenemos más mensajes. Nos llega a través de Twitter un saludo de Ricardo. Mauro también nos saluda a través de Facebook, Lucía y Paula. Así que gracias a todos. Y ahora sí continuamos con el sociólogo José Antonio Foix. Y como hablábamos anteriormente, Joselo, y me habías hablado de cómo nos veían en el mundo un poquitito, pero yo tengo una pregunta acá que es, porque estuve mirando un poquitito algunas cosas en internet y comentarios y esto con respecto a cómo nos veían a nosotros, pero fundamentalmente hay como un consenso de que los argentinos somos mucho mejores individualmente que colectivamente. Yo tengo ciertos reparos, pero prefiero que vos me digas qué es lo que vos pensás respecto a esto. Sí, indudablemente son categorías que no son blanco y negro, ¿no es cierto? Hay grises. Hay un observador muy agudo de la Argentina, de cómo nos comportamos como sociedad, que fue Jorge Luis Borges. Y él decía, uno a uno somos formidables, todos juntos somos un desastre. O sea, explicarnos que hace 200 años éramos el 6º país del mundo y hoy estamos, no sé en qué puesto, la verdad, pero sé que es del 100 para abajo, y es difícil de explicar, es difícil de explicar. ¿Y cómo nos ven los argentinos? ¿Cómo nos ven y cómo somos en el aspecto de la individualidad? Mirá, de gente de argentinos que han triunfado en el mundo en forma individual, estamos llenos, en todas las disciplinas. Tenemos 5 premios Nobel, tenemos arquitectos, tenemos deportistas, tenemos médicos, caso de Favaloro, tenemos muchísima gente que ha triunfado individualmente. Pero en lo colectivo tenemos cierta dificultad para movernos. No obstante, hay excepciones, ¿no es cierto? En la parte deportiva, claro, la parte deportiva hay excepciones, pero vos viste en el último Mundial todas las explicaciones que se daban para explicar, el que podía explicar, por qué no podíamos funcionar como equipo. Porque no se reunían por esto, por aquello, cuando las mismas dificultades o parecidas dificultades tenían otros equipos también y podían funcionar.
Yo creo, Carlos, que hay una serie de... Es difícil la pregunta, a mí me encantaría poder... es una opinión, es una opinión. Poder aclarártela, pero, a ver, algunas características que tenemos. Somos una de las sociedades que tiene mayor cantidad de psicólogos por habitante. Ajá. Es un tema. Es un dato, mejor dicho. Es un dato que es para pensar el por qué. Creemos que Dios es argentino. Nos soluciona todo. Soluciona todo. Nosotros somos la picardía criolla, hacemos un culto a la picardía criolla, todo lo atamos con alambre. No es casual, no tengo una explicación tampoco, pero que nuestro juego de mesa preferido sea el truco, que es mentir y en voz alta. Entonces, tenemos ciertas características, ¿viste?, que nos identifican, ¿no? Sí, sí. A mí me surgen dos preguntas de esto, con un comentario. Hablando de individualismo, hablaste de medicina y hablaste de Favaloro. Es un tema que individualmente fue un fenómeno y sin embargo colectivamente no logró unirnos a los argentinos en pro de algo que era tan noble y tan importante para la Argentina. A nivel deportivo tenemos individualidades fenomenales, colectivamente no lograron plasmarlo, pero tenemos algunos que de repente, no individualmente, pero sí colectivamente, son fenómenos. Las Leonas es un ejemplo, el rugby ahora últimamente también, o sea, hay ejemplos. Por eso decía, te quería preguntar, si la primera pregunta era, ¿esto es un tema más, es de Argentina nada más, o es a nivel mundial que, digamos, nos están achacando cosas que de repente a nivel mundial también surgen? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es un poquito más dura que en este sentido. Cuando uno analiza América, prácticamente en toda América hemos tenido dictaduras, todas. Más, menos, peores, mejores, si se puede decir mejores a la dictadura, pero todas hemos tenido. Grieta en todos los países hubieron. No tengo el tiempo como para analizarlo, pero quien piensa cada uno en qué país va a ver que hay una o dos vertientes, en algunos lados como en Francia hay hasta 4 vertientes totalmente distintas. Sin embargo, a la hora de definir, las inflaciones más altas las tenemos nosotros, el desempleo más alto lo tenemos nosotros, el dólar disparado lo tenemos nosotros, ni Brasil con todos los disparates que tiene genera este tipo de movimiento. Entonces digo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué llegamos a esto? Te pido que, si podés, me lo sintetices. Mira, Carlos, al principio te comentaba, cuando se trataba de definir la argentinidad, cómo pasamos en 10 años de ver a la sociedad de una forma que se quería hacer un crisol de razas, de la mirada del positivismo, pasamos a defenestar a todo lo que era inmigrante de la mirada del nacionalismo. No tengo una respuesta clara para el tema. Sí te puedo decir que no es común lo que nos pasa a nosotros, no solamente en términos económicos, sino en términos individuales. Y no deja de ser una materia de estudio la Argentina. Sin duda. Para otras, hay muchísimos catedráticos, académicos que vienen a dar sus tesis sobre la Argentina. Inclusive hay escritores que han hecho trabajos sobre el peronismo, sobre otras partes de la historia, con una mirada de afuera, porque es muy enriquecedora esta sociedad. Totalmente. Porque te presenta tantos estereotipos, tantos cambios, que son impresionantes. Yo que tengo una mirada del mercado financiero, por ejemplo, digo que el que está en el mercado financiero argentino hace un curso intensivo, hace un máster, estando nada más. Pero aparte, seguramente va a otro lado y simplemente haber estado acá ya va a lograr un montón de suficiente. cosas. Algunas de las sociedades que vos mencionabas recién, si bien han tenido cambios y han tenido problemas políticos, golpes de Estado, etcétera, por lo general, han conservado ciertas políticas de Estado. Sí, creo que pasa por ahí. Entonces, viste, cuando vos tenés una política de Estado, después, bueno, los matices de esa política van cambiando de acuerdo al gobierno de turno, sea de facto, sea votado, pero se mantienen ciertas políticas, hace que por lo menos haya una certidumbre. Lo que nosotros tenemos y lo que nos mata es la incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de poco tiempo. Mañana mismo, exactamente. Creo que pasa por ahí. José, gracias. Igual no te voy a despedir todavía. Antes vamos a lo que nos quedó con Luciana. Nos quedó agradecer a nuestros televidentes, como siempre, todos los mensajes que nos fueron llegando a través de las redes sociales y, como siempre, a Café Cabrales por el delicioso café con el que desayunamos todos los viernes. Nos reencontramos el próximo viernes acá por Canal Metro. Bueno, y José, ahora sí,
te despido formalmente. Muchísimas gracias, ha sido un gusto, como siempre, cada vez que nos juntamos, sea en la radio, sea en la televisión. Es un placer enorme compartir contigo una charla de café, con este rico café Cabrales. A Martín Cabrales el agradecimiento por el obsequio a José Antonio Foix. Muchas gracias, Carlos. ¿Me permitís terminar con un chiste sobre los argentinos? ¿Cómo nos ven? Por supuesto. No soy muy gracioso para contar chistes. El chiste es, ¿cómo se suicida un argentino? No tengo idea. Bueno, se suicida subiéndose arriba de su ego y tirándose al vacío. Fuerte. Es muy fuerte. Sí. Bueno, agradecido. Nos vamos. Nos reencontramos, Dios mediante, en 7 días con mucho más La City por Dentro TV en su ciclo 2018. Si Dios quiere, ya con Gustavo Giralde pronto y restablecido de su gripe. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan una muy, pero muy linda semana y feliz primavera para todos. Hasta la semana que viene. Chao. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones.